¿Qué tal? Les saluda Sin Mentiras. Muchas gracias por estar de nuevo con todos ustedes. Hace poco, el alcalde de Miami lanzó a los cuatro vientos que Cuba debía ser invadida, golpeada y tumbado su gobierno, derrocado pues su gobierno por la acción militar del país más poderoso. Enseguida, grupos radicales de cubanos y latinos que hacen vida en el norte cogieron para sí esas amenazas y empezaron a organizarse para presionar al gobierno a que lanzara una ofensiva militar contra la isla. Es una opción que se baraja desde 1960 y que tienen los extremistas sus principales defensores. Pero como ahora el mundo está claro que las políticas de sanciones por parte del norte son cada vez más inaceptables, China y Rusia salieron en defensa de los caribeños. Le pararon el trote a los gringos, como quien dice, y dejaron entrever que Cuba no está sola y que será defendida en todos los terrenos. Los primeros en salir a la palestra fueron los chinos, que mencionaron que los problemas de Cuba son debido al bloqueo, que tiene más de 60 años y que prohíbe el comercio de compañías cubanas con otros países. El país del norte busca instigar el caos, apoyando elementos contrarios, dijeron los chinos, mientras los rusos fueron más duros y cada vez más desafiantes contra el país más rico. Quieren crear la revolución de colores instigadas por las redes sociales, dijeron. Que no se entrometan, amenazaron. Que dejen su hipocresía y su doble rasero, mencionaron los rusos, por medio de la portavoz de la Cancillería, María Zaharova. Primero imponen sanciones, luego crean problemas, continuaron los rusos en sus discursos. Ahora, yo aquí en esta parte, permíteme un inciso y pregunto a todos ustedes, ¿por qué los rusos y los chinos no ayudan más a la isla desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar y desde otros aspectos? ¿Por qué se dan golpes de pecho solamente, pero no parecen ayudarlo de manera sincera? Pregunto, otra pregunta. ¿Por qué el país del norte quiere derrocar al gobierno cubano y no así a las monarquías del Medio Oriente, que son las mayores dictaduras del mundo? ¿Será que estas protestas apenas fueron un ensayo para próximos eventos de mayor envergadura? Pregunto. ¿Será el fin de la dictadura cubana? Pregunto. Ahora, volviendo al tema anterior, según la diplomática rusa, se trata de una estrategia de fomento de las revoluciones de colores, que ya fue aplicada en otros países por gobiernos que no eran del agrado de Washington. La lógica es simple, dice la portavoz de Cancillería. Primero, se introducen las sanciones. Se crean o se traen desde fuera problemas artificiales, pero que ejercen presión sobre la situación económica del país. Sobre esta base se provoca una tensión, se fomentan los sentimientos antigubernamentales y cuando la masa crítica se acumula, toda la culpa recae sobre el gobierno nacional, describió Zaharova. Ahora bien, todo esto se hace en base al experimento que yo creo lanzaron desde el país del norte para luego ir más fuerte. Si te gustó este video, por favor deja tu like y comentario para seguir investigando y buscando la verdad. Les habló Sin Mentiras y será hasta la próxima.